Este video solo confirma lo que por años venimos investigando, demostrando, denunciando, exhibiendo y sosteniendo en este canal. Televisa está al borde del colapso, si no es que ya está colapsada. Ya no tienen dinero, ya el gobierno de AMLO y ahora el de Claudia Sheinbaum les cortó el chayote. Ya no tienen condonaciones de impuestos, ya no tienen contenido, ya no tienen audiencias, ya no tienen masas que apoyen a su empresa. Tampoco tienen gente que les llene siquiera un estadio de 35,000 personas para ver a su selección o a la América. Televisa ya no tiene credibilidad, ya no tiene ni siquiera liga, que poco a poco se está degradando. Televisa ya no tiene forma de salvarse de una quiebra inevitable y para colmo, su dueño, el cara de Cuyo Azcárraga, ha dejado la dirección de su empresa. Por un tema muy fuerte el cual ya habíamos comentado en este canal. Pero hoy vamos a adentrarnos aún más en este problema, que tiene en su ambiente circundante un olor fétido de corrupción. Triangulaciones de recursos torcieron la ley con el FIFA Gate en 2015 y para colmo acaban de anunciar con bombo y platillo que adquirieron los derechos del Mundial de Clubes del 2025. Pero ese negocio pudiera ya no hacerse si las investigaciones en Gringolandia son justas y se castiga por corromper a los altos mandos de la FIFA para generar miles de millones de dólares en ganancias. La gran ramera de la comunicación está en severos problemas, está degradada, desahuciada, no solo en México sino también en Estados Unidos. De hecho, las investigaciones que se están haciendo en el Departamento de Justicia con respecto al FIFA Gate la tienen contra la espada y la pared, ya que hace semanas habían mandado un comunicado donde auguraban malos momentos y que no sabían en sí el impacto que tendría en la empresa después de que se reanudara la investigación donde sobornaron a los altos mandos de la FIFA en 2015 para llevarse los derechos de transmisión de 4 mundiales: el de Rusia 2018, Qatar 2022, México, Estados Unidos y Canadá 2026 y el del 2030. Pues hay que recordar que si Televisa aún se mantiene viva es por los derechos de transmisión y porque gracias a ese movimiento orquestado por algunos conocidos afines a la gran ramera, esta ha podido subsistir. El fútbol es el último eslabón para que esta basura de televisora siga viva. Por eso, ante la falta de recursos y la mala fama que ya tiene en Gringolandia, tuvo que cerrar sus oficinas en Miami hace algunas semanas, abogando a una reestructura general entre comillas, reduciendo plantilla en ese país y también en México. En el comunicado se leía lo siguiente: en cuanto a los deportes, unificar las capacidades de producción siempre ha sido un principio clave de nuestra transformación. No todo el personal en los Estados Unidos ha sido despedido. O sea, Televisa emprendió una limpia para poder dejar dinero libre de los salarios de los despedidos. Se tuvo que contraer y esperar el putazo que llegara con litros de cloroformo al mentón, argumentando que todos sus talentos, o la gran mayoría de ellos, pasarían a vivir a la Ciudad de México, por obvias razones, evitando pagar en dólares y trasladando los gastos a la capital del país. Lo más cagado de este asunto es la siguiente letanía que complementaba el comunicado, que dice más o menos así: contamos con derechos deportivos globales y operaciones deportivas sólidas en México, que ahora podemos alinear para impulsar eficiencias con operaciones globales. Renglones que hoy, viendo la situación precaria de la gran ramera de la comunicación Televisa, es de risa. Y se comprueba una vez más y se exhibe de nueva cuenta que están hundidos en la miseria, pues hoy las sonrisas en Chapultepec 18 son totalmente inexistentes. Pues se viene un hecatombe que quizá liquida esta empresa miserable que por años hasta nuestras fechas se ha beneficiado de la ignorancia de muchos mexicanos que, por suerte, la gran mayoría por fin ha abierto los ojos para sepultar para siempre a esta televisora casi moribunda. Prepárate, porque este es el capítulo 1 de 2, el cual presentaremos el próximo lunes con más basura y miseria de la gran ramera. Y hoy se disfruta que se le haya borrado la sonrisa al cara de Cuyo Azcárraga, y porque una vez más, y aunque suene mamón, el tiempo nos volvió a dar la razón. Además, te exhorto que si no te has suscrito a este canal, lo hagas. Estamos cerca de llegar al 1,000,000 de suscriptores y queremos que hagas historia con nosotros, porque esto se va a descontrolar.
Es por eso que hoy te presento el colapso de Televisa. Se cae el imperio de Emilio "El Cuyo" Azcárraga. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Por años, la gran ramera de la comunicación ha ocupado al sistema político para enriquecerse a sus anchas. No por nada el Tigre Azcárraga se consideraba un soldado del PRI. En su televisora se emitían boletines presidenciales y fungía como vocero oficial de muchos gobiernos. Pero al paso del tiempo fue evolucionando hasta tener un poder casi ilimitado, ya que el negocio era el chayote, con la clásica frase que dice: si tú hablas bien de mí, yo te recompenso muy bien a ti. Era un ganar-ganar, mismo que se fue descomponiendo a la medida de que millones de mexicanos empezaron a despertar, y con ellos también el tigre, que significa el poder del pueblo. Por años Televisa se volvió un gran artífice, no solo del engaño, sino también de la corrupción. Y en este canal hemos desmenuzado varios temas en los últimos 6 años sobre este tipo de situaciones, el chayote en la política, donde los contratos sobrevalorados por publicidad fluían al por mayor, y gobiernos como el de Fecal y Peña Nieto, por ejemplo, tenían siempre su partida aparte con miles de millones de pesos del erario, para enriquecer al Cuyo, que no solo recibía dinero extra de ahí, solo por hacer publicidad pendeja y basura, sino también para crear historias ficticias o de catapultar telepresidentes, para que estos aboguen una vez en el poder por los negocios e intereses creados con empresas como la gran ramera Televisa. Al final, el negocio solo era hablar bien de X o Y político, como Peña Nieto, quien tuvo a su servicio todo el aparato mediático de Televisa, quien le bailó sus reformas estructurales y desestimó a una oposición que años más tarde invertiría los papeles, pues quienes estaban en el poder terminaron siendo oposición sin chayote del gobierno. Pero eso sí, a pesar de eso fueron impulsados por la gran ramera, y detrás de todos estos rancios políticos opositores, todos los demás medios basura. En fin, el cara de Cuyo lo sabía. Su empresa se estaba resquebrajando desde los contenidos de espectáculos y telenovelas, programas de concursos y toda esa basura que ya nadie ve. Pues, ¿cuántas novelas ha producido Televisa en los últimos 5 años? Ninguna. Cerraron varias filiales, entre ellas Televisa Niños, siendo prácticamente nula la producción en esa empresa. Desde ahí sabía el Cuyo Azcárraga que el negocio ya estaba solo en una temática, el fútbol, y eso hasta donde durara, ya que poco a poco también muchos aficionados se han quitado la venda de los ojos. Se han dado cuenta que los clubes en el fútbol mexicano son simples empresas que sirven a los negocios y necesidades de un grupo de oligarcas mafiosos, que se sirven a su vez a Televisa, quien es la dueña de la liga porque simple y sencillamente controla los derechos de transmisión. Y ahí es donde está el punto medular de todo. Si Televisa tiene los derechos de las competencias, puede mandar y decidir a placer y hacer negocios con quien quiera. Por eso era importante que en aquel lejano, pero ya muy recordado 2015, cuando explotó el FIFA Gate, esta porquería de empresa saliera ilesa, empeñando al fútbol mexicano por el negocio a mediano y largo plazo con la FIFA. La idea era tomar, cuando menos, los derechos de 4 mundiales para poder alargar la subsistencia, triangulando las formas con una empresa supuestamente de Suiza, pero que era propiedad de Televisa, solo que con otro nombre, creando una red de corrupción muy grande. Además de empeñar la Liga MX a cambio de que ningún directivo del fútbol mexicano de la época saliera señalado en el FIFA Gate. Así como en el caso Odebrecht, donde en México no se rompió ni un solo plato con el tema de los sobornos de la empresa brasileña de construcción. El modus operandi fue muy sencillo. Televisa elevó artificialmente sus bonos en Estados Unidos para pujar por la subasta de los derechos de los mundiales, donde gente como Alejandro Bursaco, este sudamericano dueño de la empresa Torneos y Competencias, terminó siendo un testigo protegido para desenmarañar todo este entramado que parecía cerrado con un arreglo de $95 millones con los demandantes para que muriera el problema antes de que se destapara algo serio más adelante.
cosa que pasó porque aquí estamos de nuevo reviviendo este problema que no tuvo solución. Al final, dentro de la FIFA se había armado todo para que el Cuyo Azcárraga entrara al negocio. Por eso, para que no se viera tan evidente, el Cuyo mandó a crear una empresa llamada Montigri Management, tras la fusión, la cual entró a la puja por los derechos de los bonos inflados para poder acceder a la subasta por los 4 mundiales antes mencionados. De hecho, Montigri Management surgió de la fusión entre Televisa y la empresa Videoserver Limited. Por esta razón, en los primeros juicios de Bursaco, como testigo protegido se explicó que Montigri apareció en varios movimientos financieros donde el dinero fluía por la compra en ciertos países por los derechos de los mundiales, pues se había apropiado de los derechos para casi toda Latinoamérica. Y curiosamente, esa empresa le cedía los derechos a Televisa para que ésta los revendiera en ciertos países de Centroamérica que mencionaremos más adelante. Y es ahí donde estaba el verdadero negocio. Muy fácil. Nos fusionamos, armamos una empresa nueva, pagamos por inflar los bonos para la subasta, creamos esta empresa diferente a Televisa, le regalamos los derechos a Televisa para que los revenda en otras partes del mundo y tenga ganancias 30 veces mayores a lo presupuestado. ¡Boom! Imagínese usted. Ese es el modus operandi de un intermediario que corrompe a quien le concede el producto vía subasta, y este a su vez lucra con aquellos que no puedan pagar. Literal, es un intermediario que hace negocios gracias al amparo del poder, como en este caso Televisa y el Cuyo, quien supo perfectamente lo que se estaba haciendo para favorecer a su empresa. Pero, ¿saben quién fue a negociar y a sobornar a los de la FIFA? Agárrese. Uno de ellos es Guillermo Cañedo White, quien tuviera un cargo en CONCACAF en 2007 y que salió embarrado en 3 paraísos fiscales en los Panama Papers. Pero ojo, que este modus operandi por parte de los directivos mexicanos para favorecer a Televisa ya se había gestado años atrás y muchos no lo recuerdan. Precisamente Cañedo White, Justino Compeán, Alberto de la Torre y Gonzalo Fernández estuvieron señalados en sobornos para llevar parte de la Copa Oro a México en 2003. Y así beneficiar a la Gran Ramera. Además de que en 2007 Cañedo trabajó con Jack Warner, expresidente de la CONCACAF, gestionando los derechos de transmisión para el Mundial de Sudáfrica 2010, con la condición de que Televisa vendiera a precios accesibles, entre comillas, a los 40 países miembros de la Confederación. O sea que a Televisa la ayudaron desde la CONCACAF para que pudiera quedarse con el pastel y repartir los derechos a diferentes países, haciendo negocios a placer. Desde allí había empezado el modus operandi, ya que los medios hablan solo de 4 mundiales, pero no, fueron más. En este caso el de Sudáfrica también, bajo otro tipo de esquema de corrupción. Sin embargo, los gringos salvaron el pellejo de todos estos rufianes de Televisa cuando se abrió la caja de Pandora o el FIFA Gate. Justamente estos fueron los directivos protegidos y a cambio de salvarse empeñaron al fútbol mexicano con la MLS, justificando su alianza por cuestiones estratégicas, comerciales y geográficas. Al final, nada les pasó a todos estos, pero se supo que Cañedo White fue el que llegó a la encomienda del Cuyo Azcárraga para conseguir los derechos de esos mundiales. Pero ojo, que el negocio fue tan redondo que cínicamente Televisa le vendió el mundial a casi toda la habla hispana de América. Televisoras en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Argentina, Colombia. En todos estos países el Cuyo Azcárraga hizo el negocio de su vida, sacando ganancia incluso 20 o hasta 30 veces de lo que pagó. Pero mucho ojo al siguiente capítulo, ya que es cuando les cayeron en la movida. Además, y de no ser por un juez y una investigación de la reapertura del FIFA Gate, además de una anomalía incomprensible, la Gran Ramera hubiera salido ilesa, silenciando este escándalo con dinero. Y también te contaremos todos los escenarios posibles en cómo terminará el Cuyo Azcárraga y su basura de televisora. Y ojo, en ninguno va a ganar. De pronto,
Y tras un comunicado un tanto escueto, se dio a conocer que Emilio el Cara de Cuyo Azcárraga dejaba la presidencia de Televisa tras los escándalos de corrupción de la Gran Ramera con la FIFA, reviviendo así de manera oficial el famoso escándalo del FIFA Gate. Ya habíamos explicado con anterioridad que después de ese tema, a México no se le tocó. Los nombres de los directivos afines a Televisa, o más bien sus empleados, no salieron a relucir hasta que el argentino Alejandro Bursaco empezó a cantar, ya que él era uno de los implicados en los sobornos y en ayudarle a Televisa a quedarse con los derechos de transmisión de los mundiales, ya que este sujeto había recibido alrededor de 15 millones de dólares para realizar el truco. Y volvemos a lo mismo. Pregunto, ¿quién es el dueño de los derechos de transmisión de la Liga y Selección Mexicana? Televisa, ¿verdad? Ellos son los que transmiten casi todos sus juegos y de la selección ellos deciden contra quién juegan o contra quién no, ¿verdad? ¿Ahora entiende que la Selección Mexicana es de Televisa? ¿Ahora entiende que la Liga MX es de Televisa? Espero que haya quedado claro, ya que hay muchos cromasables y limpiapijas que siguen diciendo estupideces como esas que dicen que no tiene nada que ver la Gran Ramera con el fútbol mexicano. Bueno, Televisa expandió sus tentáculos como lo platicamos en el tema anterior, y ahora quería hacer lo mismo pero en América Latina con los mundiales, y aquí es donde se confirma que ya solo vivían del fútbol. Bueno, entonces, pregunto, ¿cómo rayos fue que se revivió el FIFA Gate si ese caso estaba cerrado entre comillas? Pues, ¿qué cree? Hay que recordar que Estados Unidos es un país que constantemente está en guerra, necesita sacar dinero, o en su defecto depurarse de empresas que no sirven para nada. Cualquiera pensará que no tiene nada que ver con el tema bélico, pero sí. De hecho, en Estados Unidos actualmente se está buscando la forma de subir los impuestos a las empresas tecnológicas como Facebook o Google. En ese ramo también entra la Gran Ramera y varias televisoras de aquel país. El tema es extenso. Y esa es una de las muchas razones por las cuales se revivió el FIFA Gate, ya que en 2023, curiosamente, se llegó a un acuerdo millonario tras la demanda colectiva que se presentó en 2018 por parte de varios inversores, quejándose precisamente de que Televisa infló artificialmente sus bonos para las subastas por los derechos de transmisión, los cuales fueron la llave para que se quedaran con ellos. Pero, ¿sabe qué pasó en ese entonces? Después de simular que sus bonos estaban más altos que otros competidores, todavía se jactaron y tuvieron el cinismo de cacarear que siempre comulgan según ellos con prácticas éticas y legales. Cuando les dieron los derechos, presumieron sus logros justamente para seducir a los patrocinadores e inversores en lo que serían 3 mundiales que aún no tenían sede. Sin embargo, el Cuyo Azcárraga se estaba mordiendo la cola con ese comunicado. Pensó que no se darían cuenta en Gringolandia, que lo dejarían vivo un tiempo, pero cuando ya no le sirviera le iban a meter la daga en la reversa. Mientras tanto, luego de que se dio a conocer el caso en la corte de Brooklyn, el demandante, de nombre Palm Tran Incorporation Amalgamated Transit Union Local 1577 Pension Plan of America, armó una demanda colectiva entre esta empresa y otras que se quejaron de que ese método para inflar bonos les había causado pérdidas millonarias. Por tanto, Televisa, al saber, guardó silencio unos días y luego emitió un comunicado de que negaban calderónicamente los hechos. Ya sabe, lo normal de estas empresas basura, ellas nunca practican corrupción ni monopolio, nunca están por encima de la ley y nunca utilizan su aparato mediático para reventar a los opositores. Son unas blancas palomitas. El punto acá es que en 2018 hasta 2023 estuvieron los litigios. Solo hay que recordar que hubo una pausa por la pandemia y justo en ese 2023 se llegó a un acuerdo donde la Gran Ramera pagaría un aproximado de $95 millones a los demandantes, cosa a la que accedieron. Les convenía, mientras se callara el pedo. El Cuyo Azcárraga saldría ganando y al final tendría los derechos de los mundiales restantes para explotarlos, pero aquí es donde viene lo sabroso. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿a quién se lo va a cargar la Gaber? ¡Al Cuyo! ¿Quién tuvo que dejar la presidencia de Televisa en Fast Track? ¡El Cuyo! ¿Quién está implicado directamente en los sobornos? ¡El Cuyo! De una vez se los digo, para que Emilio el Cara de Cuyo Azcárraga haya mandado una petición para separarse del cargo de la Gran Ramera,
tuvo que haber pasado algo grande y que quizá no pueda detener. Y una de ellas es que se inicie un proceso en su contra que ameritaría años de cárcel en Estados Unidos, ya que lo que hizo con el tema de los derechos de transmisión es un desfalco no solo al fisco, sino a la bolsa donde se cotizan las acciones de esta empresa. Y ahí está el tema, es un desfalco financiero. Ahora, hay que recordar que en 2022, Televisa sacó un comunicado donde seguía negando que no había cometido actos de corrupción en el FIFA Gate. Ok, entonces, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se preguntó, bueno, y si no hiciste nada ilícito, ¿por qué demonios accedes a pagar primero $21.5 millones a los demandantes hasta completar el pago de los $95 millones? ¿Por qué Televisa aceptó las peticiones de los demandantes y ella aseguraba en ese panfleto que sus demandas no tenían fundamento? De hecho, aquí está el comunicado con la letanía textual que dice: si bien Televisa considera que las reclamaciones de la demanda no tienen mérito, también reconoce que eliminar esta distracción, gastos y el riesgo de continuar con el litigio en el mejor interés de la compañía y sus accionistas. O sea, su argumento estúpido era: no hice nada malo, pero quería quitar la distracción. Sí, distracción. O sea, no quería que el problema escalara más porque detrás de todo este negocio turbio hay mucho más dinero en juego. Pero no solo eso, sino la libertad de su dueño, el Cuyo Azcárraga, y un prestigio que perderían con los Estados Unidos. O sea, el golpe sería casi de muerte si Televisa termina siendo culpable y responsable de los sobornos. Cosa que está más que cantada, ya que Alejandro Bursaco ya presentó el esquema de cómo se realizaron las ventas. Tiene todos los documentos que avalan las transacciones y el dinero que recibió por parte de la gran ramera. O sea, no hay forma de que el Cuyo se quite el putazo. Entonces, muchos se preguntan, ¿ya se la pellizcó el Cuyo? ¿Ya valió reata al Televisa? ¿Lo van a meter al bote? ¿Le van a quitar los títulos robados al América? ¿Se perdería el Mundial? ¿Qué pasará con Televisa? Bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo. Aquí es donde viene lo rico de este tema. ¿Qué es lo que pasará con la gran ramera Televisa? Bueno, hay diferentes escenarios, ya que, ojo, no solo es Alejandro Bursaco el que está soltando la sopa, sino otros dos implicados, los cuales cuentan con más información detallada donde implican justamente al cara de Cuyo. Pero hay que analizar primero los diferentes escenarios mismos que van dentro de la ley Magnitsky, promulgada en 2012, y que ha sido utilizada para sancionar a empresarios y funcionarios públicos de Latinoamérica en Estados Unidos por actos de corrupción y violación a los derechos humanos, causando cuantiosos daños colaterales con los implicados. Las sanciones van desde la congelación de activos, desprestigio internacional, multas severas. Una de ellos sería lógicamente una multa millonaria. Pero hablamos de miles de millones de dólares, no cualquier jalada, sino una multa que va enfocada a las violaciones de las leyes como las prácticas corruptas con empresas extranjeras, las cuales irían por encima aproximadamente de los $900 millones. Esto sería un golpe terrible a los ingresos de Televisa en general, perder esa cantidad de dinero. Hay que recordar, y como se ve en la siguiente gráfica, que a raíz de las investigaciones contra el cara de Cuyo y en su lastimoso imperio, las acciones de la gran ramera cayeron casi el 9% de su valor. De cotizarse en un promedio de 9.10 pesos, se fueron hasta los 8.43 pesos, desplomándose casi por completo. Además, las acciones del Club América también cayeron 3.09%, bajando de los 43 pesos a los 35.70 pesos en los últimos 3 meses, luego de conseguir el bicampeonato. Pero ojo, que en el 2015 y tras los actos de corrupción en Estados Unidos, las acciones de Televisa en ese 2015 llegaron a costar 122.34 pesos. Ya ve cómo el negocio está en los derechos de transmisión. Televisa pensó que se iría limpia e inmune. Pero si usted no está conforme con la multa, vendría otro madrazo sabroso en Estados Unidos, que es el desprestigio total con los patrocinadores y varios accionistas en los negocios de la gran ramera. ¿Ahora entiende por qué cerraron en Miami? El Cuyo ya lo sabía,
sabía lo que se venía, solo estaba esperando que el monstruo tocara a su puerta para reventarlo en el cinescopio de su televisión. Pues Televisa podría estar vetada o tener restricciones comerciales. Muchos socios no tendrían la capacidad para seguir haciendo colaboraciones con ellos. No solo por el tema de corrupción, sino por el golpe financiero. O sea, si Televisa pierde dinero por multas, querrá recuperarlo en sus costos en ventas de publicidad con patrocinadores, mismos que tratarán de negociar precios más bajos debido al desprestigio. Pero si usted no está a gusto con ese castigo y se le hace muy poca cosa como para que muera esta porquería de empresa, vendría la imposición de restricciones en su capacidad operativa en Estados Unidos o en mercados de Centroamérica donde operaron. Sin embargo, dentro de la ley gringa, este punto puede ser uno de muchos en su contra y va directamente a sus ganancias y al dinero que factura. Pero espere, aún hay más. Según las leyes estadounidenses, en este tipo de casos también se tienen que cumplir con órdenes de cumplimiento adicionales, o sea, un marcaje personal a la empresa que sea ajena a ella y se encargue de revisarla en su totalidad. Y eso no le gustará al cara de Cuyo, porque será una especie de fiscalización de contratos, de ver quién paga por sus servicios, qué tipo de contratos hace en ese país, con quién se relaciona. Literal, tendrá a alguien que conocerá sus tejes y manejes desde lo más profundo, y esa información podría llegar incluso al gobierno de México, recordando la colaboración entre ambos países. Y quizá esta investigación abra aún más el abanico de corrupción que Televisa ha manejado en nuestro país. Pues todo parece apuntar a que Televisa se resquebraja con un efecto dominó con daños aún incalculables. Pero espere, que viene lo mejor, y eso serán las consecuencias penales, ya que si en el proceso de investigación hay actividad delincuencial, los ejecutivos de la empresa o personajes relacionados y vinculados serán procesados penalmente, y eso es básicamente prisión. Entonces, ¿el Cuyo Azcárraga puede ir al bote? Sí, sí puede, ya que dentro de la investigación él es el responsable de los hechos, ya que la empresa Montigri está relacionada con él y directamente con Televisa, quien recibió los derechos, y él era el presidente y el dueño en ese momento. Es completamente responsable. También por eso, para tratar de salvar el barco, se desvinculó de la presidencia después de ser aprobado su permiso para abandonar el cargo a su consejo de administración. Y esto solo pasa cuando hay un problema severo, pero severo en realidad y con ganas, y que involucre a la empresa, a sus intereses financieros y al dueño, como en este caso. Pero, entonces, ¿Televisa perdería los derechos de los mundiales que restan? Sí, es casi un hecho. Todos los negocios irían por la borda siempre y cuando las investigaciones aporten las pruebas contundentes de que Televisa incurrió en actos de corrupción, cosa que ya está comprobada, pero hay que esperar a que salga nueva información. De hecho, la única salida de Azcárraga sería que cantaran a su favor los que están cantando en contra, pero eso no pasará, ya que Estados Unidos ha visto en los derechos de transmisión de los mundiales una manera simple de ganar mucho dinero. Pero, ¿qué pasará si cancelan los negocios de la Gran Ramera en Estados Unidos? Muy sencillo. Los derechos se ponen en disputa con otras empresas inversionistas. Televisa ya no participaría directamente. Por tanto, con multas y todo lo que pueda pasar, ya sea en lo económico o en lo legal con el Cuyo, si quiere seguir con los temas mundialistas, entonces tendría que hacer otro gasto extra y comprar los derechos a precios estratosféricos, esos mismos derechos que tenía. Por tanto, el golpe sería mortal y la única esperanza del Cuyo sería que tú lo vuelvas a revivir. ¿Cómo? Que tú consumas su televisora basura y que les des de nuevo tu confianza. Hay que señalar que el fin de esta basura de televisora está a la vuelta de la esquina. Solo falta meterle la puntilla. Están acabados financieramente y moralmente. Sus espacios son basura, el fútbol ya no vende, su selección tampoco. Y tratarán sus empleados de hacer ruido, con lo que sea para llamar tu atención, pero no debes caer. Debes mantenerte firme. Esta empresa debe morir porque simplemente está cosechando lo que sembró. Y no por nada el Cuyo se veía muy mal ese día en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. De hecho, quiso acercarse con ella, pues es muy probable que pida ayuda al gobierno mexicano, cosa que le van a negar, ya que al menos los gobiernos de la 4T no interfieren en temas de privados con otros países. Por ejemplo,
lo que está pasando con el usurero Salinas Pliego y los prestamistas gringos. Pero aguas, aún hay más. Pero eso lo veremos pronto en otro video, donde explicaremos cómo va a colapsar en México y lo que le tienen preparado al Cuyo por su situación del Mundial, la cual ocuparía como moneda de cambio para salvar a su empresa y su pellejo. De hecho, de consumarse los 2 putazos sobre estos asquerosos magnates mexicanos, se vendría un cambio radical no solo en el fútbol mexicano, sino en la vida social en México. Y aquí estaremos en primera fila para investigar y capitalizar lo que siempre hemos dicho y denunciado en este canal desde hace muchos años. Televisa es un cáncer que se debe extirpar para siempre de la vida pública de México. Televisa debe estar por siempre en el basurero de la historia y no vengan con romanticismos de la gente que trabaja allí. Aquí se juzga la corrupción y que por años han engañado a las audiencias, han puesto presidentes, han humillado a los mexicanos y han sido el mal ejemplo por décadas de cómo engañar a millones de mexicanos para poderles quitar su dinero. No por nada Televisa es la gran ramera de la comunicación en México. Por eso te exhortamos a que si no estás suscrito a este canal lo hagas, porque se vienen cosas aún más fuertes que te dejarán netamente sorprendido. Hoy podemos decir que la gran ramera de la comunicación Televisa está perdida. Sus empleados ya no saben qué hacer, están preocupados, temen que la empresa se vaya a pique, se quede sin dinero y los corran en un chasquido de dedos. Temen que en Estados Unidos terminen vetados por el sistema de justicia, temen y mucho. Pues hoy Televisa simplemente está cosechando lo que siempre sembró. No solo la famosa estela de corrupción en México que les caracteriza, sino que ahora en Estados Unidos están casi sentenciados a morir. Pues por años apostó por la ignorancia de las audiencias, por el control de las masas con su porquería de contenidos y con la completa manipulación del público con el fútbol. Mismo negocio al que le apostaron y manipularon por años y que hoy, en este mismo instante, se está cayendo a pedazos y se celebra como no tienen una idea. Pero dime, ¿podrá salvarse Televisa de este golpe a sus finanzas y a lo que queda de su lastimosa reputación? ¿Emilio el Cuyo Azcárraga pagará por sus actos de corrupción? ¿Deseas que desaparezca para siempre esta empresa basura? ¿Vas a esperar la segunda parte de este video el siguiente lunes? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.